En este domingo primero de la Santa Cuaresma, este santo tiempo de conversión, de transformación del Espíritu, de tanta gracia, llamado Domingo de la Ortodoxia, celebramos pues la ocasión en la cual en la Iglesia, después de muchos años, más de 150 años de sufrimiento, se pudo superar lo que se suele llamar en la historia la crisis iconoclasta y lo que llamamos nosotros la lucha por la ortodoxia. En efecto, se habían metido dentro de la Iglesia doctrinas extrañas, propias de su tiempo y de la mentalidad carnal de los pueblos que rodeaban a los cristianos, y eso a veces, claro, las cosas carnales a veces resultan más fáciles, más a mano para nuestra naturaleza caída. Entonces esas ideas que empezaron a pulular, a como diríamos hoy ponerse de moda, llegaron a ser tomadas como doctrina oficial por las autoridades, inclusive de la Iglesia. La Iglesia verdadera subsistió en sus fieles, subsistió en sus monjes y en algunos pocos letrados que, inspirados por el Espíritu, rebatieron este error. Sería largo y no propio en este lugar de discurrir sobre toda la cuestión en torno a los íconos, pero sí vamos a centrarnos en algo. Quedó claro, evidenciado por el Espíritu Santo, que cuando los cristianos estamos elaborando una imagen en la cual representamos a nuestro Señor, no es puramente una posibilidad artística, sino que los cristianos lo hacemos para afirmar de que Él verdaderamente se hizo hombre, siendo Dios, sin dejar de ser Dios, sin confundir las naturalezas, sin mezclar lo que no se puede mezclar, la divinidad con la humanidad, asumió una humanidad completa, de modo que en la unidad de su persona, Cristo, hay dos naturalezas completas, plenitud de divinidad y plenitud de humanidad. Esta afirmación implica todas las demás. Se hizo hombre, se encarnó verdaderamente de la Madre de Dios, nació verdaderamente de ella, permaneciendo el privilegio de su virginidad junto al privilegio de su maternidad divina. Y Cristo fue quien abrió el camino hacia el Padre por medio de su pasión, por medio de la cruz, por medio de la resurrección. Hechos que fueron realizados por el Padre en su humanidad. Él nos salvó por el ejercicio de su voluntad humana. Fue la que efectuó la redención que los cristianos nos ornamos y nos alegramos en recibir de parte de Dios. Ser cristiano es no solo afirmar esto, sino recibir en la vida esta salvación gratuita que viene porque el Hijo se hizo carne y se entregó. De manera que cuando hoy celebramos el hecho de que se haya recompuesto la verdadera doctrina dentro de la Iglesia, fuera asumida y fuera expulsado el error, identificado la enfermedad que aquejaba a nuestra Madre la Iglesia, es un día de triunfo, de celebración, pero también es un día para considerar algo, y es que así como en otros tiempos la Iglesia estuvo enferma de determinadas malas doctrinas, hoy también, porque somos Iglesia, seguramente estamos enfermos de cosas, padecemos cosas que no vienen de Dios. No son ni la enseñanza que Dios ha dado a los hombres, no es la verdad que el Señor ha revelado, y corremos el riesgo de embarcarnos en querer salvarnos en algo que no puede salvar. Esto requiere un acto de humildad de nosotros, porque nos recuerda que somos hijos de la Iglesia. Llamamos padres de la Iglesia a aquellos que enseñan con plenitud lo que recibieron, no porque hayan inventado nada. El resto somos hijos, y es como hijos, como discípulos, como seguidores, que podemos encontrarnos con aquel que representamos en la pintura y que exaltamos en la Eucaristía, aquel que es la cabeza de la Iglesia. Domingo de la Ortodoxia es pues un día de triunfo y un día de vigilancia espiritual.
Advertir que hay cosas que nos afectan a nosotros personalmente, de esto también se trata la Cuaresma, pero hay cosas que nos afectan como comunidad, hay cosas que nos afectan como iglesia y son mucho más difíciles de ver. Porque estando parados, digamos así, nadie puede barrer la baldosa en la que está parado. Necesitamos la ayuda de otro, necesitamos ver las cosas, necesitamos instrucción, iluminación y búsqueda de Dios, arrepentimiento del corazón. Pues aquello que constituye la doctrina cristiana es asequible por medio de la caridad, por medio de la humildad. No es patrimonio de los sabios según este mundo, sino de aquellos que acogen a Cristo en el seno de su corazón y de su vida. Por eso, hermanos, en este primer escalón en el cual terminamos la semana de pureza y seguimos alentándonos unos a otros a perseverar tanto en el ayuno, tanto en la lectura espiritual, en la meditación, en el perdón mutuo, en el ejercicio de la limosna, en todo aquello que pueda ir quitando de nosotros todo eso que nos separa de Dios. Sigamos alentándonos unos a otros, teniendo en cuenta que la fe es un regalo y que hay que pedirlo para que pueda crecer. La fe y las cosas de la fe no crecen por agregación de partes, sino por intensidad. Por eso un grito de fe salvó al ladrón. Y por eso muchas oraciones tibias nos salvaron al fariseo. Por eso hemos de centrarnos en esto, en recibir la gracia de Dios y ser fieles a ella. Ser fieles. Y ser fieles no significa que al minuto siguiente vamos a estar señalándole a los demás lo que tienen que hacer, sino que la gracia cuando viene ilumina nuestro corazón y nos vuelve más humildes porque reconocemos nuestras faltas. Signo de que Dios está en nosotros. Porque lo primero que hace el Espíritu Santo cuando viene a nuestro corazón es mostrarnos nuestros pecados. Dice, el Espíritu iré al Padre, dice el Señor en el Evangelio de Juan, y enviaré al Espíritu y mostrará dónde está el pecado y dónde está la gracia. Primero viene, cuando se abre la luz, se abren las ventanas, las puertas y entra la luz, ¿qué se ve? El polvillo, se ven las telarañas, se ven un montón de cosas que hay que limpiarlas para poder realmente estar en la limpieza de acuerdo al Señor. ¿Y cómo lo podemos hacer? Recibiendo el perdón, recibiendo la gracia, dejándolo pasar. Dios es generoso, es bueno con nosotros, es paciente, es misericordioso y su rigor está ordenado a nuestro bien. Pues hay cosas que no las entendemos con la mano derecha, las entendemos con la mano izquierda. Hay cosas que sencillamente tenemos que recibir una reprimenda para poder recibir la palabra de Dios. A veces es necesario que suframos esos sacudones para que nos vuelvan a la realidad y no vivamos engañados por nuestras impresiones y ensordecidos por nuestros sentidos. Pues lo que viene por medio de la fe está por encima de toda cosa creada. La incluye, el Señor se hace carne, viene a nosotros, pero no se deja comer en cualquier cosa, sino en la Eucaristía. Asume las cosas creadas y se toma el agua y se la bendice y nos confiere el ser hijos de Dios, pero no es cualquier agua elegida por mí, sino aquella que me da nuestra madre la Iglesia. De la misma manera no es cualquier aceite el que nos unge, de la misma manera no es cualquier gesto de cualquier persona que nos absuelve, sino que el Señor eligió a algunos para nutrirnos con ellos y edificarnos para el reino de los cielos. Por eso, hijos, sed hijos. Y busquemos ser discípulos, algunos con regalos, con cosas que Dios le ha dado para compartirla de su parte. Por eso la Iglesia de autoridad. Autoridad no solo significa que manda, sino también que alimenta. Es puesto como un signo de la presencia real de Dios. Y desobedecer a eso es desobedecer a Dios. Pero rechazar los dones que Dios nos da con tanta abundancia es negarnos a su bondad. No podemos crecer sin Él, sin su fuerza, sin su ayuda, sin su iluminación. Lo necesitamos. Crecer en la fe es también descubrir que lo necesitamos más de lo que pensábamos. Es realmente dejarnos, si se quiere, sacudir por esta comprensión. Sin Él nada podemos.
No solamente las cosas que le pido y me concede, sino sin Él nada podemos. Y es ahí que nos volvemos con fe al único que puede en nosotros, que por nuestra debilidad puede realizar grandes obras, pues Él lo ha dicho, en mi nombre haréis cosas más grandes aún.